Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy estamos dando inicio a nuestra segunda sesión del webinar Primer Seminario Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario y realizaremos todo lo que es la introducción a la infraestructura y seguridad. Mi nombre es Ana Milena Zapata, soy arquitecta hospitalaria con un máster en arquitectura hospitalaria, profesional entrenado de la Organización Panamericana de la Salud para el Índice de Seguridad Hospitalaria y especialista en salud ocupacional e higiene del trabajo. El día de hoy los estaré acompañando como moderadora en este webinar. Agradecemos muy especialmente a uno de nuestros patrocinadores, que es la empresa Bilin, por vincularse en este patrocinio de estas actividades. Bilin es una empresa que tiene más de 30 años en Colombia, siendo pionero en todo lo que son los pisos vinílicos para uso hospitalario y está consolidada como una de las empresas de mayor experiencia especializada en este tipo de pisos. Le recordamos que al conectarse en esta conferencia están autorizando el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2012. Y nuestras políticas de datos personales, la cual pueden consultar en www.cardioinfantil.org. De igual manera, les informamos que esta conferencia está siendo grabada. Los invitamos a formular sus preguntas a través del chat. Estas serán respondidas durante el final y al proceso y durante y al final de cada una de las sesiones. Para obtener su certificado de asistencia hemos fijado las siguientes condiciones. Ahí se estará proyectando la diapositiva donde pueden ver las condiciones que se requieren para poder tener la certificación del seminario. De acuerdo con lo anterior, les agradecemos registrar su asistencia a través del link que será compartido más adelante en el chat de la reunión para tener el seguimiento de su participación. Hoy tenemos una agenda muy interesante. Tenemos la participación de conferencistas expertos en este tema. Iniciamos nuestra actividad con la intervención de la doctora María Susana Sarmiento con la charla Seguridad de los Trabajadores, Epidemiología, Seguimientos y Capacitación. La doctora Sarmiento es médico general, especialista en salud ocupacional y jefe del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Cardio Infantil. Bienvenida, doctora Sarmiento. Le damos la palabra y quedamos muy atentos a su presentación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario. Como les contaban, vamos en esta primera charla a hablar sobre la seguridad de los trabajadores. Permítanme un segundo. Entonces, esta charla de seguridad de los trabajadores abarca fundamentalmente lo que ustedes ven en pantalla. Vamos a hablar un poco de epidemiología, de seguimientos y de capacitación. Sin embargo, lo vamos a ver enfocado en esos retos que nos ha generado esta pandemia en cuanto a la gestión de las emergencias. ¿Qué era eso de seguridad y salud en el trabajo antes de la pandemia? Entonces, teníamos una normatividad, venía esta en aumento progresivo, cada país además y cada zona viene desarrollando una serie de normas encaminadas a generar unos lineamientos y unos estándares de seguridad y salud en el trabajo que son de obligatorio cumplimiento y que han hecho que las empresas deban implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo específicamente por requisito, sin embargo, generando una visualización muy lejana del riesgo en general, no solo en sector salud, sino en los diferentes sectores empresariales. Y, por supuesto, el riesgo biológico sí era visto como un exclusivo del sector salud. ¿Qué pasa con este sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo? A pesar de las normas que vienen generándose, pues sigue siendo lejano y las empresas lo están desarrollando e implementando como un programa, no como un sistema de mejora continua, que es lo que se busca precisamente. Y hay muchas empresas, muchísimas, que aún no han implementado esos procesos. Y así veníamos generando, y sobre todo si hablamos de emergencias, sí hay una, digamos, una mayor sensibilización a que tenemos que estar preparados para ello, pero
se quedan muchas veces en papel, en algunas capacitaciones, algunos simulacros o procedimientos, pero igualmente con una visualización muy lejana de ese riesgo, de esas amenazas que se puedan presentar, y con personal de las empresas y propiamente empresas muy poco sensibilizadas en este proceso. Sin embargo, apareció el COVID-19. Entonces, ¿qué ha pasado desde ese momento? Hemos emprendido un camino un poco tortuoso, lleno de curvas y de retos que nos ha generado esta pandemia y que, como decían en la charla en una de las charlas de hace 8 días, pues ha sido una emergencia en cámara lenta, lo cual nos ha permitido realmente prepararnos y hacer e implementar muchas cosas y muchos desarrollos que nos han permitido en este momento pues estar saliendo adelante con la lucha contra esta afección que nos está atacando a nivel mundial. Entonces, comenzamos con la aparición del germen y con el primer reto que fue conocer la situación, el agente y empezar a monitorearlo, monitorear ese avance de la enfermedad, cómo se iba extendiendo por los países, monitorear ese avance del contagio, las vías de transmisión, mecanismos que ya estaban identificándose para prevenirlo. Ya luego entonces vimos que con el avance de la enfermedad pues teníamos que empezar a prepararnos. Entonces esa preparación institucional ya fue enfocada a todos esos procedimientos internos, las áreas, la redistribución de áreas, los aislamientos, áreas de expansión. Parte de eso también ya se habló en la sesión anterior y se va a continuar hablando en este seminario. Sin embargo, todo eso fue el proceso de preparación que generó ese reto, ese segundo reto, incluyendo la dotación para poder atender no solo a los pacientes, sino proteger a los trabajadores y poder brindar todas las herramientas que necesitaban. Entonces tuvimos que empezar a hacer una proyección de qué necesitamos, cuáles eran esas necesidades. Y nos llegó nuestro tercer reto, que fue comenzar a capacitar al personal antes de que llegara el germen, antes de que aparecieran los casos acá, porque pues era una afección, es una afección mundial y las personas empiezan a enterarse también por otros medios y por el internet que pues nos permite estar en esta conferencia el día de hoy. Entonces había que empezar a capacitar a ese personal, pero arrancando por esclarecer esos mitos y realidades. ¿Por qué? Porque a pesar de que Internet es tan maravilloso y nos permite estar aquí, nos permite conocer muchas cosas, también genera una serie de información que es parcializada, que es falsa, que genera memes y mensajes cortos que la gente empieza a creer. Entonces hay muchos mitos que no son reales y que las personas empiezan a asimilar, empiezan a creer y empieza a generarse pánico y otra serie de consecuencias. Entonces, había que empezar a capacitar a ese personal, frenando esos mitos y enseñando las realidades, que obviamente también son realidades parciales porque pues seguimos aprendiendo de este germen, ¿sí? Es un constante en evolución, pero también en esos procesos establecidos por el país, por la zona, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay gobernaciones o secretarías de salud específicas que han sacado algunos lineamientos especiales, pero también lo establecido por la institución para poder darle manejo a este germen. ¿Cómo estamos planeando organizar las cosas? ¿Cómo estamos planeando esas áreas de expansión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperamos suceda? ¿Sí? ¿Cómo nos estamos preparando? Hasta ahí ni siquiera nos ha llegado el virus, pero ya hemos tenido que enfrentar 3 retos importantes que también le aplican a la protección de los trabajadores. Y llegó el virus, llega el primer caso de COVID al país, a la ciudad, incluso a la institución, y nos enfrentamos a otros retos, no solo en el proceso de la atención del paciente, sino en la implementación rápida de todas esas medidas que planeamos en esa preparación institucional y que muchas veces no son o no fueron suficientes. De hecho, ¿por qué hago el enfoque, digamos, en el monitoreo del avance del contagio en ese primer reto que enfrentamos? Y es porque muchas instituciones no hicieron ese monitoreo,
no se prepararon para eso y por lo tanto no tomaron las medidas necesarias para poder implementar y proteger y atender a los pacientes y proteger a los trabajadores en forma efectiva. Y por supuesto, llega el primer caso y tenemos que volver a capacitar al personal, porque los trabajadores ya vieron esa preparación, pero cuando llega el primer caso es, ay, miércoles, ¿qué tenemos que hacer? Como cuando se realiza o cuando sucede una emergencia real. Puede que les hayamos dado 20 capacitaciones previamente, que tengamos organizado todo. Las personas tienen la concepción de qué hay que hacer, pero cuando ocurre el evento, cuando llega el momento de presentarse la situación, muchas personas se les olvidan qué tienen que hacer, olvidan cuál es el proceso, por dónde es que tienen que entrar, cuáles son las áreas que se definieron, cuáles son esos elementos de protección personal que deben utilizar. Entonces, por eso llega el caso y otra vez hay que capacitar al personal. Y hay que estar haciendo ese proceso de capacitación en forma permanente. Pero ya aparecieron los casos y entonces empieza el miedo, la ansiedad, la depresión. ¿Por qué? Porque nosotros como sector salud estamos enfrente de la situación. Y así no fuéramos nosotros sector salud, sino todas las otras empresas, pues miércoles ya están viendo que pueden presentarse contagios en la vida cotidiana, que ya hay situaciones en las que se están presentando contagios. Entonces empieza a aparecer ese miedo. Y en el personal asistencial que está de cara al paciente, que está atendiendo pacientes, ese miedo, esa ansiedad, pues es mucho mayor. A pesar de que estemos entrenados, que sepan el proceso, que sepan el manejo, el miedo a enfermarse, a enfermar gravemente, a contagiar a la familia, empieza a afectar mucho esa salud mental de los trabajadores. Y es otro reto ahí mismo, que es enfrentar a esos trabajadores a hacer un control emocional. Pero eso no lo pueden hacer solos. Teníamos que montar y capacitar al personal, entrenarlo en cómo hacer ese control emocional, en dar primeros auxilios psicológicos. En las empresas, en las instituciones nos vimos abocados a que uno pasaba por el pasillo y encontraba a los trabajadores llorando, ¿sí? Necesitábamos hacer un control emocional, tener gente entrenada que pueda hacer primeros auxilios psicológicos, que no se vaya a desmoronar atendiendo o ayudando al otro, porque precisamente necesitamos ayudar. Pero esas personas también entrenadas tenemos que verlas desde antes. Son cosas que tenemos que ir viendo y que la pandemia nos ha enseñado a que cuando ya vimos que sucedió, pues miércoles tocó correr, pero debíamos de pronto haber previsto eso antes y saber con quién podemos contar para hacer esos apoyos emocionales. Y por supuesto dar apoyo psicológico, no solo en los primeros auxilios, sino en todo el proceso que es del soporte psicológico que requieren en forma permanente algunas personas. Muchas personas, muchos trabajadores con los primeros auxilios psicológicos ya controlan su emocionalidad y pueden seguir adelante sin tanto problema, pero hay muchas otras personas que requieren un apoyo mucho más constante y un acompañamiento. Y entonces ahí llega el nuevo reto y es que empezó la cuarentena. La cuarentena obviamente deseada en cuanto al control posible de esos contagios, ¿sí? Pero también nos genera un cambio completo del esquema laboral, familiar y de las costumbres. Nosotros, sobre todo colombianos o bueno, latinoamericanos, somos muy dados a esa relación muy cercana con los otros. Entonces el saludo, el abrazo, el beso, la mano, venga, y que hubo, y le cojo el brazo. Todo eso cambió con la cuarentena y nos vimos obligados a encerrarnos, a permanecer en nuestras casas, ¿sí? A que cambiara todo el esquema laboral, a que tuviéramos que trabajar desde casa en muchas ocasiones, ¿sí? E incluso que se perdieran trabajos, se perdieran empresas, repercuten en esa dotación y en todo lo otro de soporte que necesitamos para garantizar la prestación de los. Nos vimos abocados en buscar estrategias para garantizar la dotación de elementos de protección personal, de insumos, de medicamentos, de transporte para el personal cuando no había transporte, de alimentación porque tampoco llegaban muchas veces esos alimentos. Entonces, como ven, hasta el momento, y estamos empezando la cuarentena, ha sido un camino de retos y retos y retos que nos vemos y nos hemos visto enfrentados
en forma interdisciplinaria, porque todo esto no lo podemos hacer solos. Pero entonces, además, con la cuarentena, tocó clasificar al personal. Y esa clasificación del personal nos llevó básicamente en 3 vías. Definir qué personal, tanto asistencial como administrativo y de apoyo, puede hacer la atención de los pacientes no respiratorios, quiénes pueden atender esos pacientes respiratorios y a quiénes debemos tener trabajando en alternancia o con trabajo en casa. Pero entonces nos vimos enfrentados a que no sabemos cómo hacer eso. Y eso no lo habíamos visto desde antes tampoco. Esto es una cosa que nos ha traído la pandemia y que nos ha obligado a definir mecanismos para poder establecer esto, que en muchas instituciones tampoco se ha podido hacer. Entonces, ¿qué necesitábamos? Conocer las patologías de base y las características particulares con riesgo de complicaciones para este germen. Para otros gérmenes son diferentes, ¿sí? Y como todo es un proceso de conocimiento, pues tenemos unos riesgos iniciales, unas patologías de base y unas condiciones clínicas, digamos, de mayor riesgo que pudimos conocer de entrada porque eran los casos de pacientes que están teniendo enfermedad más grave o mayor mortalidad. Y empezar a evaluar al personal. ¿Qué herramientas hemos visto que han funcionado realmente para poder hacer esa evaluación? Entonces, por supuesto, los casos que conocíamos previamente desde seguridad y salud en el trabajo, se tienen el registro de muchas personas que tienen ciertas recomendaciones o ciertos cuadros de base que están en seguimiento por recomendaciones o por restricciones y que ya conocemos y que podemos tener de primera mano. Pero esos son muy pocos. Realmente esos son muy pocos comparados con el universo de trabajadores. Si nosotros estamos en una institución pequeña con pocos trabajadores, pues es mucho más fácil conocer de esas personas sus condiciones de salud. Sin embargo, si hablamos de instituciones más grandes, con muchísimos más colaboradores y trabajadores, pues esa labor se hace muchísimo más difícil y dispendiosa. Y nos vemos abocados a otras herramientas como encuestas para identificar patologías de base, situaciones de riesgo, entonces embarazos, obesidad, comorbilidades de riesgo, que también nos genera un problema y es la cobertura de esa información, de esa encuesta, porque no todos participan. Y entonces cuando ya se ha cerrado el análisis, cuando ya hemos cerrado las encuestas, empiezan a salir, ay, pero es que yo tengo esto, yo debería estar en trabajo en casa. Sí, eso sucede. Cuando las personas no ven vulnerado o ese requerimiento, mejor dicho, para que les reconozcan de alguna manera alguna necesidad, muchas veces no participan en las encuestas o en los comentarios o en las solicitudes que se hacen previamente. Entonces, esa cobertura, ese problema de cobertura es algo muy importante de manejar y para lo cual se requiere mucho el seguimiento y la gestión de los líderes de las áreas, intensificando, mejor dicho, fortaleciendo esa invitación al personal a que participe y diligencie esos requerimientos que se están indagando. Entonces, también recaudar esas recomendaciones porque, tristemente, dado el miedo de las personas, pues muchas personas podían reportar información que no era veraz, ¿sí? O decir, sí, claro, yo sufro de una enfermedad cardíaca muy grave, ¿sí? Enfermedad cardíaca grave, entonces eso es riesgo de complicación para COVID, por COVID. Pero resulta que la enfermedad cardíaca grave era que tenía hipertensión grado 1 controlada con un solo medicamento. Entonces no es tan grave, ¿sí? No es una enfermedad cardíaca grave que le va a implicar o le va a generar ciertas implicaciones o complicaciones, que también la hipertensión tiene cierto riesgo para COVID, pero cada caso es diferente. Entonces, por eso ahí debíamos entrar a validar la veracidad y esas recomendaciones para casos específicos, contarlos con los exámenes ocupacionales y revisar caso por caso desde seguridad y salud en el trabajo para poder establecer controles. Establecer controles como cuáles, esa clasificación del personal, ¿sí? Y definir recomendaciones e incluso reubicaciones del personal. Es decir, esta persona, a pesar de que trabaja en urgencias, no la puedo tener trabajando con pacientes respiratorios. Tiene muchas complicaciones, muchas comorbilidades de riesgo de base y sí o sí me toca sacarla a trabajo en casa. Pero sobre todo el personal asistencial, en esas decisiones de reubicación o de trabajo en casa, generan otra complicación adicional y es yo qué pongo a hacer
a trabajar a esa persona en trabajo en casa si tiene un rol plenamente asistencial en la atención de pacientes. Entonces empezamos a generar muchas otras cosas, el reto adicional de saber qué ponerle a hacer a la persona y cómo, porque yo tengo que dotarle esos requerimientos adicionales, porque si yo voy a tener a la persona trabajando en casa, yo tengo que garantizar que tenga un computador, que tenga conexión a internet, que tenga acceso a los sistemas que requiero para que pueda hacer su trabajo en casa. Entonces, eso tiene otra logística adicional, pero que busca precisamente proteger al personal. Sin embargo, aunque esta pandemia en cámara lenta nos dio la posibilidad de hacer esto, ¿sí? En una emergencia muy de rápida presentación, esto no lo vamos a poder hacer tan fácilmente porque esto, como ven, pues tiene todo un proceso y es demorado. Y adicionalmente es progresivo. En cuanto ha avanzado el conocimiento de la enfermedad, esos criterios de patologías de base de riesgo para la enfermedad, de riesgo de complicación y de aumento de la morbimortalidad, pues han cambiado también. Al principio hablábamos de que la hipertensión era un criterio de riesgo muy importante, ahora ya no, ya está en riesgo medio, ¿sí? Lo mismo el asma, ciertas enfermedades que se han ido viendo que realmente no es como tal la enfermedad la que genera el riesgo y que ha cambiado y por lo tanto yo tengo que ir cambiando esa clasificación del personal y tengo que irlo reevaluando. Entonces, ya clasificamos al personal, ya lo tenemos organizado y se presentó contagio en el personal. Llega el primer contagio de COVID en el personal de la institución. Entonces, simultáneamente tenemos que hacer otras actividades. Resulta que yo tengo que hacer una detección temprana de casos. Tenemos que saber cómo vamos a captar esos casos, cómo voy a detectarlos, cómo me lo van a reportar, porque al principio dependemos es de que nos lo reporten, de que la gente diga, hombre, yo tengo síntomas, estoy contagiado, ¿sí? Y que podamos captar el caso, hacer el seguimiento y poder hacer el proceso de investigación del caso, el cerco epidemiológico y la notificación respectiva. Ese proceso es muy importante. Si yo no capto al trabajador con síntomas o al trabajador contagiado, no voy a poder hacer ese aislamiento oportuno, la valoración y el aislamiento oportuno, ni la investigación y el cerco epidemiológico alrededor, y entonces voy a tener más contagios, y contagios que puede que no detecte rápidamente, y entonces se vuelve toda una bola de nieve que va aumentando y me va generando muchos más casos, muchos más enfermos, muchos más muertos, Dios no lo permita, ¿sí? Pero que se vienen presentando así en las instituciones de salud. Entonces, cuando yo detecto el caso, tengo que hacer la valoración, tomarle la prueba, confirmarlo, ¿sí? Tengo que investigar cada caso, contactar directamente a la persona y empezar a sacarle la información. No es fácil sacarle la información a las personas, mucho más al principio de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas por miedo, por negación al contagio, ¿sí? A que existiera el contagio, ¿sí? O por represalias por no haber cumplido algún lineamiento o algún cuidado, entonces prefieren no decir, prefieren callar. Entonces es fundamental que las personas que hacen esos procesos de investigación y de cerco epidemiológico puedan sacar esa información de las personas, sacar la verdad, no decir, ¿usted dónde se contagió? No, pues la persona no sabe, es probable que no sepa, toca empezar a averiguar en qué cargo trabaja, en dónde, en qué área, con qué pacientes, qué procedimientos está haciendo, en qué medio de transporte va y vuelve de su casa, si va en el bus, usted usa el tapabocas, si no lo usa, si abre la ventana o no, si se está pegada al que está al lado, porque es que eso es lo que va a permitir que la persona que hace la investigación pueda encontrar cuál fue el punto donde posiblemente se generó el contagio. Y asimismo, vamos a poder dar las recomendaciones, implementar esos controles y también hacer el cerco epidemiológico, porque hay que hacer ese cerco y saber cuáles fueron los contactos de esa persona, no solo en el ámbito laboral, porque muchas veces se queda ahí en el ámbito laboral, sino en el ámbito familiar y también en las actividades sociales, porque muchos casos vimos
de personas que se contagiaron con compañeros de trabajo, pero en actividades sociales, que se fueron a almorzar juntos por fuera, que salieron a hacer una reunión o a celebrarle el cumpleaños a alguna persona y ahí fue el descuido. Entonces, efectivamente se contagiaron con compañeros de trabajo, pero no en actividades laborales. Y mucho ha sucedido que en el trabajo, como es sector salud, como están en contacto con pacientes, se cuidan un montón, pero apenas salen de la puerta del hospital o de la institución de salud, ahí mismo se descuidan. Creen que ya el riesgo es menor y entonces bajan la guardia. Entonces, el cerco epidemiológico es muy importante para definir eso y para poder definir el posible origen del contagio. A pesar de que la normatividad pues estableció que en sector salud los casos van para enfermedad laboral directa, ¿sí? Hay muchos contagios que se presentan en actividades sociales o contactos familiares y no son laborales y por lo tanto también la EPS debe seguir el manejo de esos casos. Y también ahí podemos tener toda la información para poder hacer los reportes requeridos a los entes de control. Entonces, esos reportes, sobre todo para nosotros en sector salud, son fundamentales, deben hacerse con la rigurosidad que se pide y con todos los datos requeridos. Y nos vemos simultáneamente abocados a identificar de esos contactos que ha tenido la persona, cuáles son de verdad contactos estrechos no protegidos y poder definir a quiénes debemos aislar, cómo planificar esas valoraciones o esas pruebas de COVID, cómo facilitarle al personal esas valoraciones y esas pruebas. Puede ser dentro de nuestra misma institución, puede ser por convenios con algunas instituciones, porque como empieza a haber mayor aumento de casos, las EPS entonces se ven colapsadas y no tenemos una atención oportuna del personal que requerimos. Entonces, ahí tenemos un punto muy importante en pro de garantizar la seguridad de los trabajadores y es esa parte de cómo apoyarlos, cómo poder ayudar a que sean valorados en forma efectiva, en forma rápida, que se les puedan realizar las pruebas en los tiempos requeridos. Ustedes saben adicionalmente que si la persona está con síntomas, pues debe realizársele la prueba, pero si no tiene síntomas y tuvo un contacto estrecho no protegido, yo no le puedo tomar una prueba antes de 7 días porque el resultado no va a ser confiable. Entonces, tengo que saber exactamente en qué momento puedo hacerle la prueba para que ese resultado sea confiable y qué tipo de prueba le voy a hacer, porque esa también es otra. Al principio veíamos muchísima gente haciéndose pruebas de anticuerpos porque eran además más fáciles, menos costosas, en sangre, ¿sí? Pero no era lo efectivo, no era lo que nos permitía tener un dato real. Entonces también tenemos que saber qué prueba hacer y en qué momento hacerla para que de verdad los resultados sean reales y que podamos tener una información verídica que nos sirva para tomar conductas. Adicionalmente, pues hay que cubrir a esas personas, tanto a la persona que tengo en aislamiento por sospecha de ser un caso de COVID, como a esos otros contactos estrechos no protegidos y empezamos a tener gente faltante en los servicios. Gente faltante que tenemos que poner de alguna manera, cubrir, poner en trabajo en casa, por ejemplo, adicional a los que ya habíamos identificado y poder hacer un seguimiento efectivo de esos estados de salud de las personas que tenemos en aislamiento. No solo de los, como les digo, el caso que se sospecha sea COVID, sino de esos contactos estrechos no protegidos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo está su estado de salud, ver si se está agravando, si empieza a tener síntomas, por ejemplo, ¿sí? Y para ello tenemos que tener personal entrenado que nos permita hacer el seguimiento diario telefónico, ¿sí? O mediante herramientas digitales de seguimiento de síntomas que han sido una ayuda muy importante en este proceso, y es que cada persona mediante un software pueda ingresar los síntomas que tiene. Pero no en todas las personas se puede porque muchas personas no tienen acceso a esas tecnologías o porque no las saben manejar, no las pueden manejar o por el contrario su estado de salud tampoco les permite utilizar estas tecnologías. Entonces no podemos reemplazar ese seguimiento telefónico con la herramienta, pero sí nos podemos ayudar, se pueden potenciar. Entonces, ese desarrollo de herramientas digitales para el seguimiento de síntomas ha sido un logro
que se ha alcanzado con esta pandemia y que ha permitido potenciar ese seguimiento. Pero esa persona entrenada que hace el seguimiento también debe realizar la definición de reintegros, quién se puede reintegrar y cómo vamos a hacer el seguimiento de eso con una serie de indicadores. Ahí entonces tenemos que desarrollar un mecanismo proactivo para detectar en forma temprana los casos, porque hasta el momento... Doctora, 5 minutos. Perfecto. Hasta el momento ahí dependíamos entonces de que la persona nos reporte, ¿sí? Pero tenemos que buscar proactivamente. Tenemos encuestas de seguimiento diario de síntomas, pero para eso hay que definir mecanismos, divulgarlo, pues hacer seguimiento al cumplimiento, detectar en forma temprana esos casos y nuevamente las herramientas tecnológicas para eso han sido una gran ayuda. ¿Por qué? Porque no podemos depender de tener una persona que esté a diario revisando 1000 encuestas que diligencia el personal de una institución. Se necesita tener no solo la herramienta, sino el mecanismo de alerta de que si la persona, por ejemplo, marcó que sí a alguno de los síntomas o que ha tenido contacto o que convive con alguien con COVID, pueda generarse una alerta y de inmediato captar el caso. No podemos tener gente dedicada a mirar solamente encuestas porque no va a alcanzar y adicionalmente pues no se va a poder gestionar en forma oportuna. Y viene también la necesidad de identificar esos casos que son asintomáticos pero que tienen la enfermedad. Y viene la implementación de tamizajes que tienen los mismos problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a divulgar? ¿Cómo lo vamos a implementar? Hacer el seguimiento y a cargo de quién va a ser ese costo. Buscar patrocinio, apoyo y en forma simultánea, detectando esos casos, haciendo todo el proceso de cada caso con la valoración, el aislamiento, la investigación, el cerco epidemiológico, el reporte, los seguimientos, haciendo seguimiento a la implementación de todas las medidas que se han dejado, tanto de los lineamientos institucionales como a la dotación, que si haya dotación suficiente, al uso adecuado de esos elementos de protección personal, porque muchas veces decimos, el personal sabe cómo usarlo, mentira, ¿sí? La gente lo usa porque sí, porque sabe que se lo tiene que poner así, pero no sabe usarlo correctamente y mucho menos quitárselo, retirarlo correctamente. Y en ese proceso de retiro es que se han visto también muchos casos de contagio. Medidas como la higiene de manos, el lavado de manos, todas las otras que se han implementado, el distanciamiento y demás. Y adicionalmente, continuar con el apoyo psicológico y con procesos de rehabilitación, porque los casos que hemos tenido de trabajadores en muchas ocasiones, los que han tenido enfermedad más grave, pues han requerido todo un proceso de rehabilitación para poder reincorporarse nuevamente a sus actividades, no en cuanto a rehabilitación laboral, sino rehabilitación cardiopulmonar, por ejemplo. Entonces, eso hace que hayan procesos de ausencia mucho más prolongados, mayores faltas o requerimientos de personal en los servicios y que nos genere pues todo un círculo, como está en el camino, todo un círculo permanente de revisión constante de esos casos. Llegó la vacunación y entonces nos generaron otros riesgos, otros retos, perdón. Todo el esquema, cómo hacerlo, en dónde, con qué personal, ¿sí? ¿Qué personas vamos a vacunar? Mirar esas excepciones, que no se cuele la gente que no debería porque ya tuvo COVID, por ejemplo, en esos primeros 90 días, si incluir terceros o no, cómo manejar esos casos en los que la persona no quiere vacunarse, ¿sí? O no puede por ciertas situaciones, por ejemplo, como alergia o contraindicaciones al proceso de vacunación. Ya el proceso como tal de la vacunación con el seguimiento, las programaciones y demás, y el problema que tenemos actualmente también, que es el exceso de confianza. Las personas están pensando, ya estoy vacunado, entonces ya puedo bajar la guardia. Y resulta que se están presentando casos de trabajadores de la salud que se están contagiando a pesar de tener la vacunación. Entonces es muy importante mantener todas las medidas y la vigilancia de esos procesos. Ahora, ¿qué lecciones hemos aprendido sobre esto? Primero, la importancia de la preparación previa y el trabajo interdisciplinario, fundamental. Que es muy importante tener flexibilidad y adaptación permanentes con toma de decisiones rápidas.
tener capacitación y sensibilización al personal en forma permanente y ante cualquier cambio en las circunstancias de la situación. Aprovechar las herramientas tecnológicas con las que contamos y que se puedan desarrollar. Hacer valoraciones integrales y periódicas al personal. Reevaluar permanentemente esas necesidades y esos requerimientos en todo sentido, integralmente. Y mantener y fortalecer todas las estrategias de seguimiento. Estas son todas las lecciones que nos ha dejado la pandemia y que nos permiten implementar desde la preparación ante futuras ocasiones. Muchas veces no vamos a lograr pues tener toda la cobertura que necesitamos, pero sí estar mejor preparados ante próximas eventualidades. Por supuesto, algo que se ha logrado pues es mayor visibilidad de la importancia de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las instituciones que se han visto abocados a hacer todo esto en forma mucho más rápida y sin tener nada previo. Espero que esta charla les ayude un poco. Como decían, pues soy jefe de seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Cardioinfantil. Espero que esta pandemia, pues que nos va a seguir generando retos, nos permita también seguir generando esas acciones de adaptación que nos permitan, además, proteger y cuidar aún más a nuestros trabajadores. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Excelente su presentación. Tenemos algunas preguntas, pero pienso que por logística es mejor que las dejemos para el final de esta jornada de hoy. Continuando con la agenda del día, nos acompaña el consultor asesor en gestión de riesgos, Daniel Jiménez, con la conferencia Prevención de Violencia en el lugar de trabajo para hospitales como parte del manejo de la crisis. El asesor y consultor Jiménez es profesional en ciencias militares, miembro de IAHSS, International Association for Healthcare Security and Safety, de ASIS Internacional, miembro emérito de Healthcare Security Council, presidente del capítulo 225 de ASIS International y asesor y consultor de gestión de riesgos en seguridad hospitalaria. Bienvenido, señor Jiménez. Adelante, por favor. Por favor, señor Jiménez, ¿puede abrir su micrófono? Es que no lo escuchamos. Tiene el micrófono cerrado. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas, Claudia? Sí, perfecto, sí, señor. Ok, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues realmente esta tarde lo que venimos a hablar o a comentar es un aspecto que es bastante álgido, que cobra una relevancia en este momento en el cual el mundo está enfrentando una situación bastante complicada, no menos importante y sin desconocer la situación que vive actualmente el país, pues aunado al COVID, pues también empieza a cobrar una relevancia muchísimo más importante. Bueno, ¿ven mi presentación? Sí, señor. Sí, señor. No, pero creo que no es. Un momento. Okay. Bueno, inicialmente me gustaría hacer una introducción y es precisamente haciendo referencia a que el problema de violencia en el lugar de trabajo en los hospitales en este momento está cobrando una relevancia importante. ¿Por qué? Son los médicos, son las enfermeras, es el personal que está dando el apoyo desde los hospitales, quienes están enfrentando casi que de primera línea, por no decir que de primera línea plenamente, lo que es esta situación. Y pese a esa clase de situaciones disruptivas que está viviendo la sociedad en este momento, pues nos damos cuenta que se presentan eventos como los que tenemos en este momento en la presentación, afectación, daño, no solamente del personal asistencial, sino de la infraestructura, y adicional a eso, poniendo en mucho más alto o grave riesgo otras personas que están al interior de la organización. El hecho de que se afecte a las personas, a la parte asistencial, a la parte administrativa de los hospitales, a la parte operativa de los hospitales, pues de por sí ya tiene
un componente bastante importante en el cual la misma organización debería intervenir, y se debería intervenir desde la parte de la gestión de crisis. El hecho de que se tenga eventos o que se presenten situaciones como la que hablamos anteriormente, pues ya requiere que haya un entendimiento mayor por parte de la organización. Pero bueno, ¿qué es entonces la violencia en el lugar de trabajo? Entonces son todos estos hechos, todas estas actividades, todos estos actos que pueden ser considerados como intimidantes, amenazantes, hechos o actos violentos o abusivos que van en contra de las personas, de cualquier persona que trabaja al interior de una organización de salud particularmente, y esta definición nos la trae, pues, o nos la presenta el mismo Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos del FBI. Teniendo en cuenta esto, nos está abriendo un poco más el espectro y el panorama. Y aquí yo les quería de pronto realizar una pregunta. ¿Cómo enfrentan ustedes en sus diferentes hospitales, clínicas, este problema tan particular? Muchos de ustedes me van a decir, no, pues Daniel, aquí nosotros lo que hacemos es que se presenta un hecho violento y seguridad, el personal de seguridad, sean los guardas oficiales, los vigilantes de seguridad, intervienen allí, si es necesario se llama a policía. Ok, perfecto, eso está bien. No es del todo lo que se tendría que hacer, tendríamos que mirarlo y, como lo decía anteriormente, abordarlo desde una óptica mucho más holística, donde se tenga en cuenta la participación de la organización como tal. Esta violencia en el lugar de trabajo tiene unas causas como son problemas de liderazgo que se ven reflejados en fallos en la implementación de las políticas y procedimientos. Entonces, las organizaciones o muchas de las organizaciones, lo que he podido evidenciar a las entidades o a las instalaciones de salud que les he podido colaborar en este aspecto, es que no lo determinan así, simplemente tienen un procedimiento que se limita a entregársele a seguridad para que seguridad lo realice. Otro de los problemas, que es uno de los más grandes, quizá, o de los que tiene mayor influencia, es el tema relacionado con la educación, con la capacitación, la preparación de las personas al interior de las organizaciones o de las instalaciones que prestan servicios de salud. Otro de los aspectos son protocolos de observación, de herramientas de evaluación inadecuadas, falta de evaluación al personal psiquiátrico. ¿Por qué hablamos del personal psiquiátrico? Porque en muchas de estas ocasiones quienes promueven o quienes tiene o en quienes tiene mejor nacimiento esta clase de violencia en el lugar de trabajo, pues obviamente entendiendo su situación, su patología, pues son estas personas, las personas psiquiátricas. Entonces, de pronto se deja de lado o se pone en un lugar no indicado esa evaluación. Tenemos también como de las causas más reconocidas, fallas en la comunicación, dado o debido a problemas y deficiencias en la misma seguridad ocupacional. Quiero hacer aquí un paréntesis, y es que no estoy hablando que se presente o que sea generalmente lo que se puede evidenciar, no, son algunas de las causas, puede ser una sola o pueden ser dos o tres o las seis que acojan una instalación o una institución prestadora de servicios de salud para que sea o para que llegue el evento de violencia en el lugar de trabajo. Pero estamos hablando en este momento, entonces, volviendo a nuestra presentación, la cuarta causa, que está asociada con los fallos de comunicación señalados y que tienen que ver con elementos de safety al interior de las organizaciones. También tenemos problemas que están relacionados con el entorno físico y que ya tienen que ver propiamente con security, con el tema de seguridad, de protección como tal de la misma organización. También importante conocer que hay unos problemas de planificación en la atención y del manejo de la información. Estas son básicamente las causas. ¿De dónde sale esto? La misma Joint Commission hace algunos años realizó un estudio en el cual extrajo una muestra de 110 estudios, de 110 casos, perdón, dentro de los cuales logró evidenciar que estos eran los eventos, eran las situaciones que mucho más estaban afectando y que se presentaban en el momento de los eventos de violencia en el lugar de trabajo. Estos eventos de violencia en el lugar de trabajo entonces van a estar distribuidos o van a presentar una tipología. Esa tipología
va a estar de acuerdo a cuatro segmentos. Vamos a encontrar en principio un tipo 1, que es un tipo criminal. Aquí el autor no tiene relación legítima con la instalación de atención médica, es una persona que es totalmente externa. En el tipo 2 ya hace o tiene que ver totalmente con lo que son pacientes, con visitantes o con familiares que están al interior de la organización. Aquí la instalación o las personas van a estar comprometidas, o la seguridad, mejor, de las personas va a estar comprometida por alguien que está recibiendo un servicio por parte de la misma instalación hospitalaria. Con respecto al tipo 3, se genera directamente por lo que son los empleados, y aquí podría presentarse una relación actual en este momento con la organización, o podría ser una persona que ha tenido alguna clase de vínculo. Como cuarto vamos a encontrar la violencia o la violencia en el lugar de trabajo dentro de la tipología de doméstica, y aquí esta está relacionada con la violencia interpersonal al interior de las instalaciones. Entonces, cuando encontramos personas que tienen una disputa, que son familiares de dos pacientes diferentes, o es un proveedor o un paciente, un visitante que está en una disputa o está peleando con un proveedor. Entonces, aquí en este aspecto. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque dentro del COVID, o durante este tiempo que se han presentado esta situación del COVID, se continúa y ha tenido un énfasis bastante importante lo que es la tipología de los pacientes. Pacientes, visitantes y familiares. Ustedes muy bien lo conocen, saben que entre las instituciones hospitalarias en este momento se tienen unas áreas COVID para la atención de estas personas que están con esta patología. El hecho de que se restrinja por la misma seguridad, por la misma protección de la vida, de su integridad como personas, a las demás personas, a los visitantes o a quienes pretenden ingresar allí, pues ya genera un choque entre lo que es las políticas y los procedimientos establecidos por la institución y las personas que vienen de afuera queriendo conocer cuál es el estado de salud y ver por lo menos a su paciente. Entonces aquí es donde ha cobrado una relevancia bastante importante de cara a la presencia del COVID. Asimismo, debemos hablar de que las personas dentro de la violencia del lugar de trabajo y mucho más en los hospitales van a presentar, o se espera que presenten, una serie de comportamientos, de conductas que finalmente lleven a presentar su máxima expresión dentro de la violencia en el lugar de trabajo, como lo tenemos acá. Un descontento general siendo lo primero, y como último aspecto, una violencia física contra las personas con el uso de armas. Este tema es bastante importante y es de relevancia. ¿Por qué? Hablábamos al principio que debemos ser anticipativos ante los diferentes eventos que se pueden presentar. 1. 2. Debemos tener o darle una visión holística al problema, ¿cierto? Pero para poder llegar a esto, a determinar el descontento general, la intimidación verbal, las diferentes clases de amenaza, la violencia física, el uso de armas, pues finalmente quien va a recibir, quien va a ser la víctima de esto, pues es la persona que está representando al hospital o a la clínica, el médico, la enfermera, la parte administrativa, la parte operativa, ¿cierto? Entonces, todos debemos conocer cómo es que debemos funcionar, cómo debemos estar articulados. Al principio, cuando se empieza a presentar la pandemia del COVID, cuando llega a Colombia y empieza una cantidad de respuesta de diferentes organizaciones o de diferentes terceros al interior de los hospitales, seguridad no fue aparte. Y estuvo también enfrentando situaciones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? El personal de guardas y oficiales de seguridad en unos momentos determinados se le asignaron algunas labores, algunas tareas para cumplir en esos puntos de control. Después empezamos a emplear lo que fue también la tecnología con unas cámaras térmicas que empezaban a detectar pues la temperatura de las personas y nos empezaban a entregar una información para saber. Asimismo, debemos entonces conocer y saber cómo las diferentes personas, los diferentes medios, las diferentes medidas y contramedidas con las que cuenta la instalación, el hospital, la clínica, deberían ser beneficiosas
para poder detectar y para poder enfrentar los problemas de violencia en el lugar de trabajo. Pero toda esa tecnología, pero todos estos procedimientos que se tienen, no van a servir de nada si las personas que hacemos parte de los diferentes hospitales y clínicas dejamos de lado todo lo que es la capacitación, el conocimiento, la conciencia de seguridad, que es un tema bastante importante en cuanto a protección de activos dentro del mundo hospitalario, tiene que ver. Ese continuum o esas actividades se pueden presentar enfocada a 3 aspectos particulares. Una víctima afectada u objeto, y aquí se podría presentar a través del acoso, un conflicto previo. Aquí los actos violentos en muchos de esos casos son algo predecibles, por lo que brindan la oportunidad. Se tendría que conocer que no solamente van a presentarse esta clase de situaciones. El mundo continúa. Con COVID, el mundo está continuando. Y así como se está presentando el tema particular en estas unidades o en estos servicios que están enfocados en prestar asistencia a las personas con COVID, pues en el resto del hospital se van a seguir presentando situaciones y vamos a encontrar el papá que está averiguando por un hijo y que en un momento determinado no le suministran información de manera rápida, se altera y empieza también. El hospital sigue funcionando. El problema de violencia en el lugar de trabajo sigue presentándose. Es importante entonces que se tenga en cuenta cómo vamos a empezar a enfrentar esta clase de situaciones y particularmente lo que tiene que ver con la víctima afectada. Tenemos un segundo aspecto que es un evento situacional y aquí generalmente resulta un conflicto entre un perpetrador o un atacante y la víctima en el curso de la interacción mutua. Aquí a menudo gira en torno a la prestación de servicios de atención. Es decir, que aquí es donde ya vemos de manera mucho más fehaciente lo que ustedes, doctores, enfermeras, jefes, todo lo que es parte asistencial, enfrentan casi que en el día a día. Es una preocupación, aquí es válido hacer la aclaración, que para este año 2021 es una de las principales preocupaciones desde las 2 asociaciones a las que pertenezco, desde el mismo Consejo de Seguridad Hospitalaria de ASIS y desde la Asociación Internacional de Profesionales de Seguridad Hospitalaria, afectar y atacar lo que es este problema, porque nos hemos dado cuenta de que verdaderamente se está afectando uno de los activos críticos más importantes de los hospitales. Tenemos como tercer aspecto unos eventos espontáneos. Y aquí generalmente las víctimas no van a tener una relación directa con los perpetradores y no se puede prevenir el peligro, ¿sí? Es importante saber que en algunos de estos casos se va a poder presentar o se van a plantear eventos que pueden ser planeados con alguna anticipación, horas, días, meses, ¿cierto? Una persona, un empleado descontento, un paciente que esté descontento en un momento determinado puede volver a la organización, dejar que las cosas como que bajen de temperatura para poder hacer o realizar lo que es esa afectación que tiene o que quiere hacer esta persona. ¿Dónde y cuándo? Pues esto va a ser muy difícil de predecir. Las personas son totalmente diferentes, son mundos apartes. Lo que sí podemos determinar es que los actos que se han presentado históricamente o que tienen muchísima más relevancia respecto a cómo se han presentado, suceden durante los días en jornada diurna cuando la operación está al máximo, ¿sí? Aquí no podríamos hablar ni decir que alguna de las áreas de los servicios, de las dependencias del hospital va a estar totalmente a salvo. No, por eso estamos hablando y desde el principio he reiterado que debemos y tenemos la obligación de estar con una visión holística de cara a la afectación del problema de violencia en el lugar de trabajo. Hay unas áreas donde sí se va a presentar debido a lo que se presenta, a lo que se maneja allí, las emociones, las situaciones que se viven en todo momento, que sí van a ser mucho más propensas a que se presente esto. Las salas de urgencias o los departamentos de urgencias, las salas o los departamentos de admisiones, consultorios médicos donde en algún momento se puede tener o se presenta una relación entre médico-paciente de manera mucho más aislada, donde no se tiene ubicadas cámaras de video por privacidad del paciente. Entonces allí se podría presentar esta clase de situación. En estas áreas se tendría que abordar y tener en cuenta
cómo cada persona, sea médico, sea enfermera, sea pues, del nivel organizacional que enfrente este problema, cómo va a participar. Y para 5 eso... minutos. Ok, gracias. Y para eso, pues la idea es prevenir, es tener en cuenta lo que son estos elementos del programa de prevención. Fundamentalmente, tener en cuenta la definición de una política de prevención e intervención de violencia en el lugar de trabajo, definir quiénes son ese team de gestión de amenazas que va a ayudar a gestionar verdaderamente el problema en toda su inmensidad. Adicional, y algo que es demasiado relevante, el entrenamiento, la capacitación en todos los niveles de la misma organización, donde se tiene o donde se puede prever que van a presentarse diferentes eventos. Ahora, hay uno de los eventos asociados a la violencia en el lugar de trabajo que es mucho más agresivo y que debería tenerse en cuenta y tiene que ver con los agresores selectivos o los tiradores activos. En este momento estamos viendo, hay bastante causística que nos presentan. Este es uno de los eventos que se ha presentado hace año y medio quizá en un hospital de Chicago y donde las organizaciones tienen que estar preparadas para enfrentar esta clase de situación. No es para nada diferente la situación que se presenta en la calle o en la sociedad normalmente de lo que se presenta dentro de las instalaciones hospitalarias. Los mismos problemas que tienen las personas en la parte externa son los problemas con los que llegan al interior de los hospitales. Y eso es parte de lo que motiva a las personas en un momento X para que presenten o generen esta clase de conductas violentas al interior de la organización. Tenemos también, o se ha podido determinar que en hospitales que son o que tienen capacidad menor a 300 camas es donde se presenta con mayor regularidad y con mayor intensidad esta clase de eventos. Los hospitales que tienen o que son superiores a esa capacidad de 300 camas hospitalarias, pues van a tener mayor seguridad, mayor inversión o mayor representación en protección, en medidas o en contramedidas de seguridad electrónica, lo que va a permitir que los controles sean mucho más rígidos. Así como estaban determinadas en 4 la tipología de la violencia en el lugar de trabajo, dentro de los tiradores activos estamos o los vamos a encontrar dentro de 3. Está las personas o los extraños, los clientes que están asociados con los pacientes y los compañeros de trabajo. Dentro de los compañeros de trabajo podemos hablar también que se van a presentar situaciones en las cuales posibles parejas o exparejas de algunos de nuestros empleados o de las personas al interior del hospital pueden presentar este problema en un momento determinado. Hay que tener en cuenta también entonces las señales de advertencia. Estas señales de advertencia, como la estamos viendo acá, en muchas o la gran mayoría de ellas van a depender o se van a tener que determinar o detectar es desde la misma parte asistencial, desde la parte administrativa, desde quien tenga el contacto directo con esta persona que puede estar alterada, que puede estar contaminada, puede estar intoxicada por algunas sustancias. Y esto tendría que darse para que se articule el tema con seguridad, comentar o hablar con seguridad y decirle, oiga, tenemos este problema, tenemos un paciente que está presentando estas conductas y posiblemente puede ser un potencial perpetrador de violencia en el lugar de trabajo. Aquí se tendría que articular y es donde empieza, donde entraría lo que es seguridad. Y seguridad acá empieza o tendría que tener en cuenta lo que es estos 4 aspectos, el control de acceso, la misma videovigilancia, las alarmas de coacción y otros sistemas. El control de acceso pues nos va a ayudar a tener en cuenta y nos va a facilitar lo que es la gestión de visitantes, el mismo control de visitas y de personas en horas donde ya se ha terminado esta actividad. La videovigilancia nos sirve como backup, como soporte para las investigaciones, además que es un elemento disuasivo para las personas que pueden estar cometiendo esta conducta. Con respecto a las alarmas de coacción, se deberían ubicar donde hay un volumen limitado de tráfico o donde están trabajando empleados en su gran mayoría del tiempo pues solos
Y cuando hablamos de otros sistemas, el sistema de notificación masiva, que nos entregue o que le permita a la misma organización conocer y saber de qué manera se está presentando una situación particular. Último minuto. Gracias. De acuerdo a este tema de para enfrentar de manera más particular o personalizada lo que es los problemas de tiradores activos, se recomienda la realización o la ejecución de estas 3 actividades. Son 3 actividades que en un momento determinado pues van a ayudar y van a permitir que la persona o las personas que se encuentren en esta situación de tirador activo pues sepan cómo enfrentarlo. Esto es una metodología que tendría que practicarse, conocerse, aplicarse y practicarse. Hablaban o alguien hacía una pregunta ahora que si es importante los simulacros y las simulaciones. Para este caso particular, aplica totalmente y tendríamos que aplicarlo de manera periódica, regular, hasta que se calque en el pensamiento y en la misma memoria de la organización, de forma que verdaderamente pueda aportarle. Finalmente, ¿cómo responder ante un evento de agresor activo? Pues aparte de lo que es el tema de los temas que veíamos en los elementos del programa, pues tener en cuenta lo que es la respuesta a incidentes y dentro de ello la comunicación de crisis, la contención perimetral, la activación del centro o el sistema de comando de incidentes, determinar muy bien el área de atención de medios de comunicación, los centros de notificación. Asimismo, tener en cuenta que este evento, como un evento disruptivo, lo que va a permitir es que se ponga a prueba lo que es la continuidad del negocio, por lo que se tendría que tener entonces también como importante dentro de estos temas la recuperación posterior al incidente. Bueno. Muchas gracias, Ana. Doctor, muchísimas gracias. Excelente su presentación, nos deja grandes aportes. Muchas veces dentro de no se nos vuelve tan de costumbre la violencia que tienen contra nuestro personal de la salud, que muchas veces cuando hacemos la evaluación de riesgos ni siquiera lo mencionan. Y esto nunca va a ser un acto que sea bien visto, que sea permitido. Ahora, en este momento, estamos compartiendo el link para registrar sus asistencias. Por favor, no olviden diligenciarlo. Verifiquen que sus datos estén correctos para que podamos acreditar su participación. Ahora me complace presentar a nuestro siguiente expositor, ingeniero Gabriel Jiménez. Es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes. Es de los pocos profesionales que se tienen en Colombia con certificación a radio hospitalaria. Es gerente y socio de la empresa HVAC Consulting, que tiene alcance nacional e internacional. Y hoy nos comparte su conferencia Calidad del aire hospitalario, ventilación mecánica, aire acondicionado. Bienvenido, ingeniero Jiménez, y damos paso a su interesante conferencia. Hola, buenas noches a todos. Saludos acá desde Barranquilla. La empresa está en Bogotá, pero yo he estado viviendo en Barranquilla los últimos años. Bueno, entonces arrancamos. Lo primero a mencionar es cuál es el alcance que tiene la calidad de aire interior hospitalario, ¿sí? Para eso traigo a colación la definición de ASHRAE, ¿sí? Y quiero que la escuchemos con atención. Una premisa fundamental del diseño en hospitales es que el sistema de aire acondicionado de un hospital debe ayudar a crear el ambiente sanador, minimizando la transmisión y crecimiento de hongos, virus, bacterias, esporas y otros bioaerosoles, minimizando el impacto para el edificio y sus procesos en el ambiente. Paciente confortable, sana más rápido. ¿Y por qué es importante este tema? Porque generalmente, de manera ligera, los sistemas de aire acondicionado de hospitales se les da el mismo tratamiento que un sistema convencional para otro tipo de edificios que no tienen los mismos retos que un edificio hospitalario. Sigamos. Entonces, miremos los parámetros de la calidad del aire para entender qué significa esa calidad de aire interior. Y ese es un concepto ya muy divulgado a nivel internacional, Indoor Air Quality, y nos vamos a dar cuenta que esos aspectos no solo es lograr una temperatura,
¿sí? Sino hay factores físicos, químicos y biológicos. Yo tengo que lograr todos esos factores para poder decir que tengo una buena calidad de aire interior, sobre todo en hospitales. Entonces, obviamente los físicos, pues temperatura está de primero, la humedad relativa, ¿sí? Una buena ventilación, en eso tenemos grandes fallas, ahorita hablamos de eso. La acústica, ¿sí? No debería tener unos problemas de ruido con los sistemas de aire acondicionado. La iluminación, que es otro factor, pero pues no es del aire, pero es parte del concepto de calidad de aire. Gas radón, que es algo que a veces se encuentra en algunas zonas. Electricidad estática, campo eléctrico alterno, campo electromagnético. Los factores químicos, control de químicos, monóxido de carbono, compuestos orgánicos, los volátiles, ¿sí? Humos, gases, olores, fíjense, todos esos aspectos. Y los biológicos, que están relevantes en estos momentos más que nunca por el tema del COVID, moho, bacterias, hongos, levaduras, ácaros, virus, ¿sí? Sigamos. Por otro lado, ustedes saben que hay el tema de las enfermedades nosocomiales, que son las asociadas a la atención de la salud, instituciones de atención de salud. Y uno de los datos que tenemos de la Organización Panamericana muestra que más de 1.4 millones de personas en el mundo contraen infecciones en el hospital. Yo creo que es común, para mí ya lo es, como ciudadano del común, escuchar que X o Y persona, antes de la pandemia inclusive, se murió porque contrajo una bacteria en el hospital. Creo que eso la mayoría de los que están relacionados con este tema de la salud lo conocen. Entonces, miren las estadísticas. En países desarrollados, la prevalencia de pacientes hospitalizados que adquieren al menos una de estas enfermedades se encuentra entre el 3.5 y 12%, mientras que países en vía de desarrollo estamos hablando de hasta un 20% prácticamente, alcanzando en estos últimos una proporción inclusive mayor al 25% de pacientes afectados. Estamos un poco atrás en ese tema, estadísticamente. Siguiendo con el tema, para reforzar aún más, en Europa, datos del programa de seguimiento de bacterias nosocomiales muestran que esas enfermedades afectan en promedio 1 de cada 20 pacientes, es decir, 4.1 millones de pacientes. Se estima que 37.000 fallecen cada año por estas infecciones. ¿Sí? Si a esto le vamos a sumar el efecto COVID, pues imagínense cómo será la estadística ahora. Américas, datos de Canadá indican que se contraen 220.000 infecciones hospitalarias anuales que dan lugar a 8.000 muertes relacionadas con esto. Bueno, todo esto va ahora viene la normativa nacional en general todavía hay camino por recorrer, todavía faltan bastantes aspectos que esa normativa debe mencionar con mayor claridad y otros aspectos que no menciona, ¿sí? Aquí en Colombia, tradicionalmente, lo que es el gremio del aire acondicionado siempre ha venido guiándose por lo que hay en normativa nacional, que todavía es, pero más que todo por lo que hay en normativa internacional, principalmente una entidad que se conoce mucho en nuestro mercado y a nivel mundial, que es ASHRAE, ahorita miramos, como una referencia clave para atender todo tipo de aplicaciones, no solo las hospitalarias. Entonces, como la normativa nacional, nosotros pues miramos mucho la 4445, el borrador que viene en camino de esa norma que nos parece que ya tiene unos mejores, ahorita lo vamos a mirar, la 1441, ¿sí? De 2013 y la 02183 de 2004. Ahorita miramos aspectos de eso. Ahora, mirando el borrador que viene de la 4445, hay una tabla que es para nosotros pues ya nos da mucho mayor información como más concreta, ¿sí? Y en esa tabla nos está ya aclarando ciertos aspectos que antes no eran grises, no eran muy claros. Por ejemplo, en las salas de cirugía antes se hablaba de 25 cambios, pero no nos decían de esos 25 cambios cuál era la rata de renovación, cuánto yo tenía que tomar del exterior para diluir los contaminantes
para renovar ese aire que ya estaba viciado al interior. En esta nueva versión ya nos están diciendo 30 cambios, ¿sí?, totales, 12 cambios exteriores. Todo este tema de renovación es clave y es de las cosas que más énfasis le están haciendo las diferentes entidades a nivel global, empezando por la Organización Mundial de la Salud, que creo que todos lo han escuchado, que es el tema de la ventilación. Ahí hay un mensaje que a mí me parece que a veces no queda bien dicho en general, es que se da a entender de que la única forma de lograr buena ventilación es por medio de medios naturales, abrir las ventanas, abrir las puertas, ventilar. Pero resulta que si los sistemas de aire acondicionado están bien diseñados, correctamente diseñados, yo también puedo tener una buena ventilación, una mayor protección, si tengo un sistema que tenga las renovaciones adecuadas para poder lidiar con todo tipo de contaminantes, incluyendo nuestro famoso COVID, ¿sí? Entonces, miren que en las unidades de cuidados intensivos, tanto intensivo full como intermedio, nos piden ya 12 cambios y nos dicen 4 cambios tienen que ser del exterior, ¿sí? A ver, y para poner esos números que de pronto sea más fácil para todos entenderlo, si yo tengo una UCI de 300 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, con una altura de 2.5 metros, ¿sí? Yo calculo ese volumen y multiplico eso por 12 y esos son los metros cúbicos hora que debo mover. De ese volumen, ¿sí?, 4 cambios, ¿sí? Quiere decir que si yo hago la relación 4 sobre 12, ¿sí?, 1/3 debe ser aire de afuera, ¿sí? Si yo estoy moviendo 1000 metros cúbicos, yo tengo que tomar 333 metros cúbicos de afuera para renovar y diluir los contaminantes. Y así aplica para las diferentes áreas del hospital. Otro tema que nos dicen en varias áreas es filtración de alta eficiencia en suministro, ¿sí? También nos piden filtración de alta eficiencia en extracción, por ejemplo, en los cuartos de aislados. Entonces, ahí hay un tema que para mí, cuando leo la norma, no es muy claro, porque filtro de alta eficiencia no solo son los filtros EPA. En el mercado se habla de filtro de alta eficiencia desde un MER 11, que es una eficiencia, si no estoy mal, del 80%. Ahorita miramos una tabla. Entonces, ahí siempre me queda la duda. Entonces, pareciera que siempre nos va a tocar poner filtro EPA, lo cual tiene pues unos aspectos de impacto importantes tanto en CAPEX, en inversión inicial, como en OPEX, que es ya costos operativos. Es una caída de presión fuerte todo el tiempo que tengo que estar venciendo con los ventiladores, ¿sí? Siguiendo. Entonces, para resaltar los aspectos más relevantes, lo que les estaba mencionando de ese borrador es que se discrimina con claridad más tipos de áreas en aspectos de aire acondicionado y ventilación. Los cambios en las salas de cirugía, se define con claridad cambios de hora totales de aire exterior en varias áreas, se definen presiones positivas y negativas, y en algunas áreas a discreción del ICE, se estipulan rangos de temperatura y humedad también, y se definen filtros de alta eficiencia para varias áreas y el asterisco es por lo que les mencionaba antes, ¿sí? Una de las normas de mayor reconocimiento que tenemos en nuestra región, estamos hablando de América, digamos, como les comentaba, son las normas ASHRAE. ASHRAE es una entidad de más de 100 años, más de 80.000 o 100.000 miembros ya, con mucha relevancia mundial. Es una entidad de consulta muy relevante para cualquier tema de aire acondicionado, ventilación mecánica, miles de publicaciones de todo tipo en temas de laboratorios, hospitales, oficinas, lo que ustedes se les ocurra. Entonces, los invito a los que no lo conocen y les interesa el tema a revisar. ASHRAE tiene una norma específica para el tema de ventilación de hospitales, la 170, y tiene otra norma específica para ventilación de otros tipos de aplicaciones, excepto residenciales, que es la 62.1. Esas dos normas son bastante utilizadas y son de referencia prácticamente obligada cuando uno va a trabajar con estos temas. Otras fuentes que hemos consultado,
por ejemplo, la OPS tiene este documento, Ventilación Natural para el Control de Infecciones en Entornos de Atención de la Salud. La CDC tiene la Guía para Control de Infecciones en Entidades de Salud. Hay unos libros específicos en control de infecciones en hospitales. En general, cuando uno mira todas estas fuentes, está muy alineado con lo que ASHRAE ya menciona en su documentación. Ahora viene una de las preguntas que uno se hace. ¿Es suficiente la normatividad actual de calidad de aire interior en hospitales? Yo diría que en general sí, en hospitales la normatividad actual, y me refiero a la de ASHRAE, y me podría decir que el borrador de la nueva, si nos basamos en esos dos, diría sí, ¿sí? Pero les recuerdo una cosa, las normas nos están marcando un mínimo de cumplimiento, pero la solución la debe dar ya un especialista con la experiencia del bagaje, porque si yo me pongo a diseñar con el mínimo cumplimiento, puede que muchas áreas me queden con falencia, ¿sí? Pienso que en el aspecto nacional, varias normas o decretos van a tener una afectación, deberían tenerlo por el tema COVID, pero pues eso no lo podemos asegurar. Por ahora nosotros lo que hacemos es tanto conocer la norma nacional, ese borrador que nos parece que es mucho mejor de lo que se tenía, le faltan algunas cosas, pero ya es mucho mejor, y combinarlo con las normas internacionales. Sigamos. Bueno, entonces, como les mencioné, ¿cuál es la función de los sistemas HVAC en hospitales? ¿Sí? Control de infecciones, control ambiental para funciones médicas específicas, control de peligros químicos, ¿sí? Los sistemas se usan para remover, contener o diluir las concentraciones a niveles de seguridad aceptables, y sirven también para salvavidas, porque los sistemas de HVAC nos ayudan a detectar humos o incendios. ¿Cuál es la realidad actual? Puntos a mejorar en las calidades de interior. Se contrata enfriamiento, no calidad de aire interior. Ese es uno de los principales falencias que yo veo en temas de hospitales y otras áreas especializadas. Primero, no se contrata un diseño, se escoge el sistema principalmente por el costo. Generalmente todavía es muy común que se llame simplemente a un contratista que cotice, sin demeritar de los contratistas, pero el no hacer una etapa de diseño creo que deja mucho riesgo para no tener un sistema como debe ser. Se terminan instalando generalmente equipos comerciales no adecuados para áreas hospitalarias. Y pongo el ejemplo aquí, la imagen que pongo es, ¿qué pasa si yo simplemente pido una cama para acostarme y no hablo de todo lo que debe tener una cama tipo hospitalario? ¿Sí? Lo mismo pasa en los sistemas de aire acondicionado. Es una cosa totalmente distinta. Se piensa que sirven para lo mismo, pero no son lo mismo, ¿sí? Entonces, los sistemas de aire acondicionado no simplemente en hospitales, no simplemente deben enfriar, e inclusive en edificios comerciales. Entonces, ese es el principal pecado o aspecto que pienso debemos mejorar al interior de muchos de nuestros hospitales. Ha ido mejorando con el tiempo como todo, pero todavía encontramos espacios hospitalarios con soluciones que no son adecuadas. Mucho mini split en áreas que no deben tener mini split, UCIs, salas de cirugía, los he visto, ¿sí? Inclusive el área de emergencias. En todo tipo de espacios se usa el mini split. Y lo único que está resolviendo el mini split es que no haya calor. De resto, no nos resuelve una gran parte de los aspectos de calidad del interior. Entonces, sin ánimos de demeritar de nadie, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, y en caso de que yo tenga soluciones con mini split, debo ver o cómo refuerzo, ¿sí? O si puedo cambiarlos, porque no nos ayudan a esta situación. Y de aquí para adelante, una de las cosas que yo decía al principio de la pandemia, y creo que todos estamos de acuerdo en el mundo, es que esto marca un antes y un después, ¿sí?
ya el tema de calidad de aire interior va a ser mucho más relevante para usuarios, para ocupantes, para personal médico. Bueno, sigamos. Esto es lo que deberíamos tener en general para atender áreas hospitalarias. Este gabinete que ustedes ven ahí, para los que no trabajan en aire, es lo que comúnmente conocemos como unidad manejadora o unidad de tratamiento de aire, UMA o UTA. Esa unidad tiene una caja de mezclas que está atrás, donde yo mezclo aire de retorno que vuelve de las áreas con aire exterior. 5 minutos. Una sección de filtros, correcto. Una sección de filtros adecuados, tiene unos serpentines de enfriamiento y a veces de calefacción, tiene un ventilador e inyecta el aire ya limpio a las áreas. ¿Cuál es la realidad actual que uno ve en los hospitales? Próxima diapositiva, por favor. Hola. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la realidad que uno ve actualmente en muchos hospitales, no puedo decir que en todos, pero sí me ha tocado bastantes visitarlos y encontrar este tipo de cosas, bandejas y equipos anteriores, bandejas y equipos sucios, filtros que no se filtros, que pasa mucho el ojos que no ven, corazón que no siente, temas presupuestarios, los filtros había que cambiarlos, no se cambiaron, a veces se sopletean, vuelven y se ponen, eso es terrible en términos de calidad de aire interior, vivimos con eso, entonces, pero eso nadie lo ve, pero es algo que está afectando nuestra salud. Filtración inadecuada, bajos niveles de filtración. Muchas veces yo he encontrado salas de cirugía de hospitales muy relevantes en las ciudades con un filtro de guata simplemente, o a veces sin filtro, lo he visto, ¿sí? Baja frecuencia de cambio, eliminación de filtros. Simplemente dicen, oye, no hay para cambiar los filtros, y uno pregunta y dicen, uy, no, eso hace como 3 años que no ponemos ya esos filtros EPA porque es que eso no hay plata para eso, ¿sí? O no ponemos estos filtros de alta eficiencia porque no hay plata y lo que se está haciendo es poner estos de guata y se limpian. Mala calidad de los marcos, de nada hacemos con un filtro EPA si el marco no tiene un adecuado sello, estamos perdiendo y botando la plata. Siguiente. Espacios insuficientes. Es también bastante común, es increíble que uno va a, y no solo hospitales, en muchos edificios, va uno a ver cómo es que hay que hacer el cambio del filtro y no hay espacios, ¿sí? Aquí hay un tema de cuáles los niveles de filtro. Esto es una guía. En general, por ejemplo, ASHRAE está recomendando en edificios comerciales subir el nivel de filtración a mercado. Muchos de ustedes saben que hay un tema clave en el tema de contaminación, es que mientras haya particulado, eso se vuelve un vehículo para la transmisión de virus y otros contaminantes. Los virus no viajan solos, viajan montados en partículas. Por eso es clave el control del particulado. Entonces, por eso, una de las recomendaciones que hace ASHRAE para edificios comerciales es subir su nivel de filtración. Eso generalmente ya el hospital normativamente lo tiene. En el ejercicio real vemos que se tiende a descubrir. Otro tema que es clave, que se está volviendo súper clave, es instalar lámparas UV en los... Es muy clave. Esto elimina no solo el COVID, sino otros contaminantes. Puede ser esto y lo siguiente que voy a mostrar, que es unos purificadores de aire que los hemos puesto ya en varios hospitales con muy buenos resultados, que es una tecnología llamada fotocatálisis, también basada en lámparas UV, que lo que hacen es generar una reacción química, ¿sí? Con un metal especial que se llama dióxido de titanio, y eso genera este proceso que se llama fotocatálisis, que elimina virus, bacterias y hongos. Además, es muy efectivo, la arquitecta Ana lo sabe, para la eliminación. Es súper agradable entrar a un hospital que tiene esto porque no tienes que lidiar con esos olores característicos de ciertas áreas, ¿sí? Entonces,
es una tecnología que ha dado muy buenos resultados. Tengo que ser claro, es una tecnología que todavía ASHRAE la tiene como clasificación B, dice que es prometedora, pero todavía no la tienen como clasificación A, al igual que la luz ultravioleta. Yo Último la minuto. recomiendo y la estamos usando. Bueno. El otro punto a mejorar, que deberíamos estar vigilando, es los sentidos de flujo y la zonificación. Ese es un punto que también se descuida bastante. Y en los sistemas de hospitales uno debería estar haciendo lo que llaman un retrocommissioning, y es estar revisando. Si yo logré tener un buen diseño, yo por lo menos cada año, cada 2 años, yo debería estar verificando que mi sistema está operando tal como se diseñó, que los sentidos de flujo se están dando. Porque si no, pues voy a tener contaminación cruzada entre áreas. Y yo debo tratar de minimizar ese tema todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo que el tiempo da. Falta mucho más, obviamente, por contar. Quedamos aquí a sus órdenes. Ingeniero Gabriel, muchísimas gracias. Creo que para el tema de ventilación mecánica siempre nos faltará tiempo. Sé que hay muchas preguntas. Es un tema álgido en este momento de nuestra infraestructura hospitalaria. Es, digamos que, el caballito de batalla en muchas instituciones y por donde lamentablemente caminamos por terrenos movedizos. Es cierto que cuando se hacen visitas de inspección en muchas instituciones se encuentran que carecemos de mantenimientos, que se hacen altísimas inversiones en toda la parte de equipos y dotación, pero luego no existe el recurso para cambiar un filtro. Y pasa lo que usted dice, ponen guatas, ponen filtros, hemos tenido fotos donde las sabras, la esponjilla sabra la pegan como sobre paneles de huevos y esos son los filtros que utilizan en algunas instituciones. Y efectivamente lo único que estamos logrando son contaminaciones cruzadas. Mucho por aprender. Esperamos tenerlo próximamente en una etapa casi que dedicada a todo este tema de ventilación. Le agradezco su presentación y ahora le damos paso a nuestra última conferencista. Le damos a Carolina Trujillo, ingeniera biomédica, especialización en gerencia integral de servicios de salud. Tiene una gran experiencia en la formulación de proyectos en dotación hospitalaria, es asesora de la Fundación Santa Fe, es asesora de grandes proyectos a nivel Colombia, la conozco y excelente persona y profesional, y valga la cuña, de Armenia Quindío. Adelante, Caro. Muchas gracias, Ana. Quiero confirmar si me están escuchando y si pueden ver bien la presentación. Perfecto, adelante. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Me siento sumamente honrada por estar acá y por esta invitación. Bueno, cuando a mí me pidieron, quisiera empezar con esta introducción porque cuando me hicieron la invitación para participar en este webinar, creo que estábamos en una situación bastante diferente a la que estamos en este momento. Y es que teníamos que hablar de las lecciones aprendidas con respecto a los gases medicinales a nivel hospitalario, pero llegó el tercer pico de la pandemia, llegó más fuerte que todos los anteriores y nos dimos cuenta que todo lo que habíamos hecho el año pasado con respecto a la gestión de gases medicinales probablemente no había sido suficiente. Y no solamente a nivel hospitalario, sino que no había sido suficiente a nivel industrial, que es más importante aún, en donde pues empezamos a ver un desabastecimiento muy importante a nivel de producción de oxígeno, pues obviamente debido a la altísima demanda. Entonces, esta presentación se convirtió no tanto en lecciones aprendidas para hablar en tiempo pasado, sino más bien en qué estamos haciendo, en qué hemos venido trabajando y qué nos falta trabajar para estar completamente preparados para recibir una pandemia en lo que a gases medicinales a nivel hospitalario pues respecta. Entonces, a modo ya como de antecedentes y de contexto, digámoslo así, para de pronto los que no estén tan familiarizados con el tema, los gases medicinales son en un hospital tan importantes como pueden llegar a ser la energía y el agua. Son un insumo que de hecho pues está clasificado como medicamento, pues que es indispensable completamente para la operación de cualquier centro hospitalario.
ya sea que este cuente pues con un suministro constante, es decir, por medio de una planta generadora, o que simplemente por medio de un proveedor pues mantenga siempre una cadena de suministro, obviamente bajo todas las condiciones de buenas prácticas y demás que pues por calidad se exigen. Los gases medicinales se dividen en dos grandes grupos, para conocimiento de todos, son los gases de gran consumo y de bajo consumo. Los gases de gran consumo pues están los que conocemos principalmente, el aire, el oxígeno, el óxido nitroso, representan pues el 80% del consumo en un hospital, y los de bajo consumo, que pues es el 20% restante y que son, digamos, gases más especiales como el óxido de etileno, el dióxido de carbono, que el suministro habitual pues es en botellas, dado el mismo bajo consumo. ¿Cuáles son entonces las principales características o las principales aplicaciones de los gases medicinales en este contexto? Pues lo que nos trae acá, o digamos lo que nos compete con respecto al COVID, facilitar la función respiratoria es lo más importante. Pero también pues funcionan como, y han venido funcionando desde siempre, como apoyo en diagnóstico para, obviamente, suministro de las máquinas de anestesia, en muchos procedimientos endoscópicos, en cirugía. Se utilizan en las centrales de esterilización para pues, esterilización de material quirúrgico, para calibración de los equipos en los laboratorios clínicos y en los laboratorios de metrología. Entonces, ya conociendo un poco pues este contexto y entendiendo la importancia de los gases medicinales, quise traer acá como de la manera más gráfica posible cómo funcionan estos sistemas en un hospital. Entonces, normalmente, perdón, voy a sacar el apuntador. Entonces, acá tenemos el hospital. Normalmente, pues, la mayoría tienen, digamos que unas plantas generadoras, como les decía hace un momento, tienen un manifold o una estación en donde se recibe el oxígeno y donde se acondiciona para poder luego llegar a todas las áreas de los hospitales por medio de estas tuberías, como podemos ver. Y pues digamos que logrando que aparezcan ya en las habitaciones o en las UCIs, que es donde pues, los conocemos ya directamente. Acá entonces un poco de qué pasa después de que los vemos en las tomas de pared. Entonces vemos un paciente pues con un ventilador mecánico, que es lo que estamos viviendo en este momento, o una paciente con una simple cánula nasal con una pues, botella de suministro portátil. ¿Qué ha pasado entonces en pandemia? O digamos que, ¿qué es lo que nos trae acá? ¿Quiénes pueden llegar a necesitar gases medicinales? Todo paciente con falla respiratoria en cualquier estado, desde leve hasta crítico, requiere el uso de oxígeno medicinal como apoyo respiratorio, ya sea en el peor de los casos con un ventilador pulmonar o por medio de una cánula nasal. ¿Esto para qué? Pues para permitir el ingreso del oxígeno por las vías respiratorias y pues poder aumentar y mantener la capacidad pulmonar. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 pacientes con COVID necesita oxígeno. Entonces, digamos que acá es donde entendemos un poco más por qué está sucediendo, por qué está sucediendo este desabastecimiento tan importante en la producción de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con lo que logramos obtener o con lo que en la mayoría de las instituciones y por medio del gobierno y muchas otras entidades se logró obtener con respecto a la adquisición de ventiladores o respiradores durante todo este tiempo de pandemia? Porque se hizo un trabajo sumamente importante, se logró ampliar la capacidad instalada de la mayoría de las instituciones, no solamente en espacios y en infraestructura, sino también en todo el equipamiento, pero de pronto no se calculó con tanta exactitud, digamos, pues la capacidad que teníamos para recibir nuevas tecnologías y sobre todo tecnologías que no solamente aumentaran la capacidad, sino también que eran diferentes, y pues de pronto esos cálculos no se tenían como tan, tan bien hechos, digamos, en principio. Entonces, ya viéndolo como en cuanto a datos y en cuanto a cifras, tenemos un dato muy importante de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, que nos dicen que en febrero del 2020 el consumo nacional de oxígeno estaba en aproximadamente 330 toneladas por día, y en abril del 2021 la demanda se elevó a 575 toneladas, es decir, un 74% de aumento en consumo de oxígeno, solamente de oxígeno a nivel nacional. Yo creo y me atrevería a decir que ningún país está preparado para tener un crecimiento así de elevado en tan corto tiempo.
Entonces, ¿qué pasó en las instituciones? Y traje solamente 2 instituciones a modo de ejemplo porque pues acá nos podríamos quedar un buen rato hablando de cómo pasó en cada una. En una institución de alta complejidad, que obviamente tuvieron que aumentar, duplicar más exactamente la cantidad de buses que tenían, ellos tuvieron durante el 2019 un consumo aproximado de 22.000 metros cúbicos de oxígeno. Y durante la pandemia, al aumentar obviamente su capacidad instalada en unidades, el consumo pasó a ser de 46.000 metros cúbicos de oxígeno, es decir, se duplicó en un 101%, en un 110%, perdón. Repito lo mismo con respecto al dato anterior. Nadie puede estar preparado para eso. ¿Qué pasó en esta institución? Bueno, ellos lograron, con base en los cálculos que tenían y con base en la planta, que pues digamos que contaron con la fortuna de que sí tenían la planta de producción, pues lograron incrementar el consumo y digamos que ahí van, en eso van. Volviendo al tema con el que abrí la presentación, digo ahí van porque pues esto va creciendo, digamos que muy rápidamente, entonces todos los días se hacen cálculos, todos los días se revisa, todos los días se hace un monitoreo constante de la red para ver hasta qué punto se va a poder o no se va a poder continuar, digamos, de la manera, pues prestando el servicio de la manera correcta y segura sobre todo. Y por otro lado, entonces tenemos una institución de mediana complejidad que pues no cuenta con una fuente constante de gases, es decir, no cuenta con una planta productora de gases medicinales en la institución. Ellos cuando ampliaron las UCIs, que no las duplicaron, sino las ampliaron, lo que hicieron fue buscar puntos de oxígeno adicionales, con los que tenían, digamos, dentro de su infraestructura, pues no fue suficiente y tuvieron que empezar a adquirir cilindros portátiles para la prestación. Entonces ellos pasaron de adquirir 10 cilindros o de hacer pedido de 10 cilindros portátiles a hacer pedido de 80 cilindros portátiles. Entonces a esto sumémosle, esto entonces ya no los miremos como esta que era simplemente la producción en su planta, sino esto miremoslo frente a la industria. Si nada más estamos hablando de una sola institución en Bogotá que pasó de pedir 10 cilindros a 80 cilindros, ¿cómo multiplicamos esto frente a todas las instituciones de Bogotá o frente a todas las instituciones del país que no contaron con la suerte de tener de este primer ejemplo? Entonces, adicionalmente, le podemos agregar al panorama que antes de la pandemia, pues ya había una población importante que simplemente tenía un consumo mensual de gases medicinales de manera ambulatoria, pues simplemente pacientes con EPOC o con cualquier enfermedad respiratoria aguda que necesitara un suministro constante de gases. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces? Bueno, antes de llegar acá a las lecciones aprendidas, yo quisiera traer como un poco a colación un tema que Ana Milena en la presentación de hace 8 días mencionaba y era sobre la infraestructura redundante pues en los hospitales y clínicas. Entonces, pues digamos que me surgió, mientras pensaba en esta presentación, me surgió la duda de que entonces qué iba a pasar con lo que se adquiriera además, o pues digamos en estos casos, con la ampliación del suministro de oxígeno desde su planta, o con esta ampliación de la base instalada de cilindros portátiles, qué iba a pasar con todos esos recursos de más, por decirlo de alguna manera, pues en las instituciones que se tuvieron que hacer adecuaciones importantes. ¿Qué va a pasar cuando entonces pase la pandemia y ya tengamos todo esto implementado? Nada, nada, no va a pasar nada. La respuesta es nada porque como lo dije hace un momento, la infraestructura hospitalaria siempre debe ser redundante y dándole muy la razón a Ana Milena, la infraestructura debe ser siempre redundante. Y no estoy diciendo que es que tengamos que estar preparados para que en 5 años se repita la pandemia, esperemos que no, pero sí porque los gases, el oxígeno y el aire, pues son de soporte vital, entonces nunca va a ser sobreestimado ni nunca va a ser demasiado. Entonces, digamos que eso es un tema que para muchas instituciones en este momento todavía es, digamos que podrían estar un poco temerosas en la ampliación de estos sistemas, pero realmente esto es algo que nunca va a ser exagerado.
Bueno, entonces ya entrando un poco pues en las lecciones aprendidas. Entonces, ¿qué es lo primero y qué es lo que quiero como resaltar y dejar un poco como en la mente pues, de quienes estén acá relacionados con grandes instituciones o bueno, con todas las instituciones en general? Es que normalmente el tema de gases medicinales en todas las IPS se deja a cargo del área de ingeniería o del área pues, de mantenimiento según aplique. Y de alguna manera, digamos que pues es entendible porque la parte operativa pues sí debe manejarse desde esas áreas, pero de alguna manera están un poco desligados los procesos, es decir, desde la parte más estratégica de las organizaciones, en muchos casos no se conoce cómo funciona el sistema de gases medicinales de la institución, entonces ellos en algunos casos pues no saben cuál es la capacidad que tenemos, cómo distribuimos los gases, cómo los adquirimos, cada cuánto se cambian, qué normas tenemos que cumplir. Entonces, este tipo de información es algo que durante la pandemia creo que la mayoría de las instituciones han reaccionado o pues digamos se han dado cuenta que es algo que está un poco minimizado o que venía estando un poco minimizado y no se estaba teniendo muy presente. Entonces, esto es como lo primero. ¿Cómo debe hacerse el cálculo para el suministro de gases medicinales? Siempre desde la capacidad clínica instalada y no desde la deseada. ¿Por qué? Porque es que normalmente, o normalmente no, lo que pasó con la pandemia es que simplemente dijimos, ok, yo tengo 30 UCIs, pero entonces lo que se espera que voy a ingresar de pacientes, voy a necesitar 60 UCIs, entonces listo, consigo otros 30 ventiladores, consigo por medio de las adecuaciones físicas abrir otras 30 UCIs y ya estamos. Pero entonces, y nunca pensamos, entonces, ¿qué pasaba con los ventiladores? ¿Cómo los conectamos y a dónde los conectamos? Porque pues creímos que de pronto era conectarlos a la pared y ya estaba. Entonces, por eso es que los cálculos siempre se tienen que hacer sobre la capacidad clínica instalada y no deseada. Creo que ese fue uno de los principales errores que se cometieron en algunas instituciones. Em, Otro punto importante que también pues hay que pensar siempre es la mezcla de tecnologías, porque entonces, volviendo al ejemplo, yo ya tengo mis 30 UCIs con mis 30 ventiladores que consumen esta porción de gases medicinales porque es este tipo de tecnología y porque digamos que es lo que yo ya tengo calculado. Pero entonces lo que adquirimos nuevo, pues no lo hicimos como tan juiciosamente, porque pues era en medio de una pandemia, en medio de una contingencia, es entendible, pero pueden llegar a tener diferentes requerimientos de consumo. Entonces, es otro tema que en algunas ocasiones pues no se miró, digamos, de manera tan juiciosa. Lo siguiente, pues un inventario de consumo de los gases medicinales en la institución, un inventario antes de la pandemia. Y esto, digamos que no es algo que se tenga que hacer en este momento. Esto es algo que todas las instituciones deben hacer siempre, en todo momento, y lo deben tener actualizado. De la misma manera como yo hago un inventario, no sé, de activos fijos de la institución, anualmente, semestralmente, según como se establezca, también tengo que hacer un inventario de consumo de los gases medicinales. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tengo que estar viendo si lo que yo estoy produciendo o comprando según aplique, pues está siendo suficiente para los equipos. Una vez yo ya tengo ese inventario de mi situación actual, entonces yo ya puedo saber qué puedo recibir y qué no puedo recibir. Entender el diseño y la infraestructura de cada una de las áreas. Entonces, ¿qué otra cosa nos pasó en muchas instituciones? Pues que llegamos a la emergencia de que tenemos que duplicar UCIs, de que tenemos que abrir muchos otros espacios, que tenemos que duplicar terapia respiratoria y demás, y empezamos a buscar, perdón la expresión, pero huecos pues en donde fuera posible. Y pues acá yo creo que los arquitectos que están acá presentes y muchos otros sabemos que pues cuando un hospital se comienza a diseñar, pues uno no espera que donde yo estoy ubicando el servicio de terapia física, pues luego vaya a tener que ubicar una UCI. Pues cada área del hospital se diseña de una manera específica para lo que se va a prestar en esa área. Entonces, por eso es que hay que ser como sinceros a la hora de hacer estas ampliaciones y más que sinceros es como sensatos y entender
cómo podemos adecuar nuestras instalaciones de la manera correcta, que sea seguro para el paciente, obviamente, en primer lugar, que sea seguro para la institución y que el remedio, como dice pues el dicho, no sea peor que la enfermedad. 5 minutos. Gracias, Ana. Los siguientes son los planes de contingencia, que los planes de contingencia deben estar, no solamente deben existir, sino que tienen que ser del conocimiento de todos. Entonces, ¿qué pasa si se cae la red? ¿Qué pasa si necesitamos usar cilindros de emergencia? Si la persona que está encargada de esto, que como les decía, normalmente es la persona de mantenimiento, no está disponible. ¿Alguien más sabe dónde se almacenan y cómo se transportan y cómo se administran los cilindros de emergencia? O los tenemos disponibles, tenemos los flujómetros para poder administrarlos. Entonces, es que la respuesta a la mayoría de estas preguntas, yo creo que no, sinceramente. Yo creo que no, porque precisamente, como les decía, esto normalmente se lo dejan a las personas de mantenimiento y pues nadie más sabe cómo funciona eso en las instituciones. Y eso, pues eso es algo que en esta contingencia nos hemos dado cuenta que no puede pasar. El canal de emergencia no puede depender del tiempo del ingeniero. Debe existir una ruta escrita donde haya múltiples responsables, donde haya mínimo 3 personas capacitadas por turno para poder atender una contingencia. Y por último, pues hay que tener una monitorización continua del suministro de oxígeno. Y esta monitorización, así como los múltiples canales de emergencia, pues no puede estar tampoco a cargo de una única persona. A esta monitorización tienen que tener acceso diferentes personas desde diferentes puntos de la organización, digámoslo así, y debe tener además la capacidad de realizar maniobras de reparación o de estabilización en caso de falla. Entonces es como entender que, pues que el tema es un asunto de todos. Ya entonces, como conclusiones, pues nada, no estábamos preparados y probablemente aún no lo estamos en la mayoría de las instituciones y en la industria. Como les decía, o con el tema que abrí la presentación, pues es un camino que estamos todavía recorriendo, que seguramente seguiremos recorriendo hasta el fin de la pandemia, que esperamos pues que no tarde tanto, y un tiempo después hasta que logramos como llegar otra vez al punto de equilibrio en las instituciones. En este momento hay muy pocas plantas productoras de oxígeno y fuera de eso, pues no hay un plan definido de backup en ninguna de las ciudades del país con respecto a la poca producción. Entonces eso es un tema como a nivel de la industria que va más allá de las instituciones que hay que entrar a solucionar y que seguramente no, o sea, que no debería quedarse en la solución a esta emergencia, sino que debería ser una pues, solución a largo plazo. ¿Qué tiene que hacer? Perdón. ¿Qué tiene que hacer el gobierno ante una crisis de esta magnitud y para que no vuelva a suceder? Pues un proceso de triangulación que permita tener una intervención rápida a la hora de tener un desabastecimiento. Porque ¿qué pasa? Que las plantas de producción de gases normalmente están muy alejadas la una de la otra y voy a poner un ejemplo, se acaban los gases medicinales en el Quindío y la planta más cercana queda en Cali, pero entonces las vías están cerradas y no hay más. Y entonces la siguiente es en Bogotá, pero en Bogotá ya tienen suficiente demanda como para poder llegar hasta el eje cafetero. Entonces eso es lo que está pasando a nivel nacional en cuanto a las plantas. ¿Qué pasó entonces? Que durante la emergencia apareció la idea de adquirir plantas generadoras de oxígeno que fueran, digamos, que fueran un poco más dedicadas a cada institución, o más que a cada institución, sino a cada región, pero la producción es demasiado baja. Entonces terminó siendo también un problema muy a corto plazo, una medida muy a corto plazo, que tiene además un agravante y es que el consumo energético es altísimo. Entonces, después de muchos estudios y digamos que pues de muchos procesos como de prueba y error, pues se dieron cuenta que podríamos estar pasando de una crisis de oxígeno a una crisis energética. Entonces, pues tampoco era esta la solución. Si bien ha servido como para un poquito sacar la cabeza, pues no ha sido tampoco la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues lastimosamente no tenemos una solución ni inmediata, pues diría yo que ni en el corto plazo, tal vez en el mediano, y es invertir de la manera correcta desde el gobierno y desde las instituciones
en concentradores de oxígeno que permitan aumentar la capacidad instalada, aumentar el abastecimiento de las grandes instituciones y que por medio de una buena logística se pueda mantener el abastecimiento de oxígeno ambulatorio. Por supuesto, otro tema, y también se sigue mucho más mediano a largo plazo, pues que las plantas productoras estén bien distribuidas y que se puedan cubrir todas las regiones del país, porque eso es otro tema que pues tenemos un poco descubierto y que creo que hasta que no llegamos a esta instancia no nos dimos cuenta de que estábamos teniendo ese problema. Bueno, y por último, pues esta frase de Esperanza Quintero, una especialista en farmacia hospitalaria, donde dice pues que alcanzar la seguridad y el beneficio en salud es cosa de todos. Esta es toda mi presentación. Como decía Ana María al principio, yo soy ingeniera biomédica y hago consultoría para proyectos en salud principalmente. Muchas gracias. Ingeniera Carolina, muchísimas gracias. Fantástica su presentación, nos da una imagen muy completa de lo que estamos viviendo ahorita, que eso es una noticia de actualidad de todo lo que estamos viendo con la carencia de oxígeno. Tenemos varias preguntas que han colocado en el chat, una de ellas que está dirigida para el ingeniero Gabriel Jiménez, es cómo ha sido ese impacto o qué es lo que se ha encontrado en esos diseños o lecciones aprendidas con el impacto que se tuvo entre las presiones positivas y las presiones negativas para el manejo del COVID. Si de pronto algún hospital pudo hacer una modificación dentro de su sistema para, sabemos que para el manejo del COVID es mejor, o es lo adecuado es tener una presión negativa, pero pues realmente esas presiones negativas son muy pocas las que se encuentran en las instituciones hospitalarias. De pronto, ¿cómo se pudo dar ese manejo o finalmente se evidencia que hay una falencia importante en áreas con presiones negativas en las instituciones hospitalarias? No, mi experiencia ni personal, no puedo hablar por si hay alguien más del mercado que lo hayan llamado. Mi experiencia personal es que hay un descuido en este tema, el tema de aire acondicionado y las presiones y otros aspectos. Yo no veo que haya una preocupación. Ahora, no quiero ser muy crítico con el sector porque el sector se ha visto sometido a una prueba de fuego muy fuerte. Pero una de las cosas que creo que todavía falta atender es ver cómo están los sistemas de aire acondicionado. Arquitecta, tiene micrófono apagado. Sí, una pregunta para la doctora Sarmiento. Ay, se me perdió. ¿Qué se me hizo? Disculpen aquí que... ¿qué se hizo la de la doctora Sarmiento? No la encuentro. Si algún de los... Estaba de primera, perdón un momento, pero no la encuentro, se me pasó. ¿Cómo están manejando la salud mental y cómo están detectando si están afectados o no los trabajadores? Bueno, el manejo de la salud mental pues es complejo, tiene que ser interdisciplinario. El soporte psicológico permanente es muy importante, digamos, ese apoyo a las personas que lo manifiestan o que compañeros evidencian que lo están necesitando y que se pueda hacer intervención directa. Y por supuesto, como parte de ese seguimiento está el apoyo con psiquiatría. Ahora, realmente depende de cada caso, depende de la intensidad de los síntomas o de los signos que esté presentando la persona. Pero sí, una recomendación es que a pesar del contexto de pandemia en el que estamos, hagan medición de riesgo psicosocial. Sabemos que va a ser todo lo que haga, va a salir crítico, ¿sí? Pero hay muchas herramientas, por ejemplo, para medición de fatiga, que van a permitir que ustedes tengan en las instituciones una base que les digan cuál es el punto más crítico que se requiere intervenir en cuanto a la fatiga del personal. Esas mediciones de fatiga
verifican todo, fatiga mental, fatiga emocional, fatiga física incluso. No es la batería de riesgo psicosocial, entonces pues no tiene las implicaciones y las, digamos, y los requisitos de aplicación que tiene la batería, y adicionalmente sí permite tener una medición que les dé parámetros objetivos. Sin embargo, nuevamente, cada caso pues es de manejo individual, muy importante el apoyo psicológico permanente con la vigilancia de síntomas, y de acuerdo a cómo se vayan presentando esos síntomas o cómo vayan evolucionando cada caso, pues requerir si es necesario el apoyo con psiquiatría. Yo voy a aprovechar que vi un mensaje de otra pregunta que me hacían de qué referente se puede consultar para reclasificar ese riesgo de los trabajadores en cuanto a las patologías de base que están con mayor riesgo de complicación para COVID. El CDC publica periódicamente en su sección de COVID esas patologías de riesgo de acuerdo a la evidencia. La sección se llama Evidence for Conditions that Increase Risk of Severe Illness, en la sección de COVID del CDC. Ellos publicaron el listado, digamos, de patologías de riesgo inicial. En julio del año pasado la actualizaron. De hecho, hay una última actualización ahorita del 29 de marzo y con eso se pueden guiar. Ahí está toda la tabla con los metaanálisis y digamos, el riesgo que implicaría cada enfermedad en cuanto a complicaciones por COVID. Gracias. Muchas gracias, doctora. Una última pregunta ya para finalizar para Carolina. Nos preguntan, ¿la tubería de conducción de oxígeno tiene alguna protección en caso de sismo o incendio, teniendo en cuenta que el oxígeno es un gas altamente inflamable? Sí, claro que sí. La tubería debe tener ese tipo de protección, por supuesto, y muchas gracias. Y no solamente la protección, sino la constante, monitorización del estado de la tubería. Entonces, existen ya afortunadamente muchos sensores y digamos que mucha tecnología en donde yo puedo hacer un constante seguimiento del estado de la tubería para prever este tipo de accidentes, que leyendo en los comentarios, sí, ha habido gran cantidad digamos que de eventos muy desafortunados con respecto a la improvisación con tuberías de gases de oxígeno, sobre todo en los hospitales. Entonces, sí existe esa protección, sí obviamente se debe tener en cuenta y más importante aún, la monitorización. Bueno, hay muchas más preguntas. Lamentablemente, como siempre, el tiempo es escaso. Les agradecemos a todos la participación del día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días nuevamente. Vamos a tener excelentes expositores. No olviden actualizar sus datos cuando escriban las inscripciones para las próximas conferencias. Les agradecemos mucho a todos nuestros expositores, a nuestros participantes por acompañarnos la noche de hoy y nos vemos dentro de 8 días si Dios lo permite. Muchas gracias. Muchas gracias.